Bien, entonces, breve resumen. Vimos que el principal problema que se visualizó cuando la escala comenzó a cambiar, comenzó a crecer efectivamente Internet, fue un rápido síntoma de agotamiento en las direcciones, específicamente en las de clase B. Vimos que este agotamiento en realidad era debido a una, entre comillas, falla de escala por el tamaño relativo, o la diferencia de tamaño entre una dirección clase C, que es un bloque de 255 direcciones, o tomábamos eso o saltábamos directamente a 65.535, lo cual conllevaba a un obvio desperdicio de direcciones. Se vio que con el astuto mecanismo de máscara se podía solventar, hacer un uso más eficiente de direcciones, pero si esta es máscara fija, ¿qué pasaba cuando yo tenía asimetrías en los recursos? O sea, muy dispares en número el tamaño de direcciones por bloque. No puedo dar respuesta, ¿por qué? Porque yo aproximo sumando bits de las máscaras, o sea, voy dando saltos en potencia de 2, sino que en esa siguiente potencia ya salto a la otra y no es un uso muy eficiente, o inclusive hemos visto que en casos extremos directamente es imposible particionar, por más que me estén sobrando direcciones, no puedo particionar para dar respuesta a todos los requerimientos. ¿Por qué? Por la disparidad de tamaño. Vino a nuestra ayuda la técnica de máscara variable, que da respuesta precisamente a albergar en forma progresiva cantidades cada vez menores partiendo de una cantidad mayor. Es el sistema de máscara variable. Pero, ¿qué teníamos que tener en cuenta cuando nosotros vamos avanzando con la máscara y vamos ocupando bloques? Exactamente. Vimos que un mecanismo que nos ayuda es ordenar bien los requerimientos de mayor a menor, de manera tal de evitar el solapamiento. Solapamiento consiste en algún momento retroceder con la máscara, y a eso se denomina reutilización de direcciones o solapamiento de máscara. Es una inconsistencia. Bien. Vimos de que también eso nos habilitaba a utilizar las características de los routers de CIDR. Poder enrutar sin clase, ya directamente no estar atado a esa rigidez que nos daba la convención de direccionamiento con clase, en donde nos encasillaba directamente en bloques de 65.535 o 255. Ya directamente ahora trabajamos con bloques arbitrarios siempre y cuando sean potencia de 2, haciendo crecer o disminuir la máquina. La hacíamos crecer en el caso del subneteo y la hacemos disminuir en el caso de la sumarización, cuyo objetivo es precisamente hacer un uso más eficaz de los recursos del router y poder trabajar con tablas contenidas, sin tanta información redundante que no tiene mucho sentido. Eso lo podemos ver en la RFC 15 y 19, en donde dejamos de lado la denominación clase y directamente se pasa a hablar de prefijo. ¿Qué es el prefijo? El net ID con su correspondiente máscara. Eso se denomina prefijo de red, lo que va antes de la red. Prefijo de red es un número que me representa bloques de direcciones. Este prefijo, ¿qué me da a mí significado al prefijo? La presencia de la máscara, porque yo estoy viendo a partir de ahí un bloque de cuánto tengo. Si a mí, por ejemplo, si van a
entran a la NIC y ven la tabla de asignaciones, va a ver que al Brasil y a la Argentina le tocaron los bloques de direcciones de 200 en adelante. Y es básicamente una dirección clase C la que van a ver ahí. No recuerdo con precisión, pero creo que es 245, 41, 0. Pero si se observa, van a ver que la máscara es 8. Quiere decir que a partir de ahí me están dando 2 a la 24 direcciones clase C. Eso es un bloque grande. Si bien yo veo, no, esta es una dirección clase C, sí, pero no son 255. ¿Por qué? Porque la máscara no es cuánto. ¿Cuánto sería la máscara por defecto de esa dirección? Sabemos que a partir de 191 es una clase C, ¿no es cierto? Por la convención. Pero la convención, a partir de TRFC, dejó ya de tener existencia, por así decir. Pues no tenía sentido hablar de clases, porque hoy por hoy se manejan bloques de direcciones que a su vez están caracterizados por los prefijos. El prefijo no es otra cosa que el NetID con su correspondiente máscara. Eso entonces nos hace siempre, por eso está acá enfatizada la palabra siempre, conocer la máscara de su red, porque lo contrario el prefijo a mí no me dice nada. Tengo que conocer cuál es el alcance. Yo puedo tener una dirección con máscara cortita, quiere decir que en realidad es un bloque de direcciones, o puedo tener una dirección con una máscara 32. ¿Hay cuántas posibles direcciones tengo? Si la máscara es 32, ¿cuántas direcciones hay? El prefijo es la única dirección que hay. Si la máscara fuera 31, bueno, habría 2 direcciones a partir de ahí. Pero con una máscara 32 es esa. Son los casos especiales que le comentaba la clase pasada cuando se marca un host, no una red. Es el caso más extremo de máscara. En el sentido contrario, que no hay utilización, sería una máscara 1, pero no tiene sentido. La máscara más corta que van a encontrar en bloques son máscara 8, que son los bloques de asignación de la CNIC. Entonces, la notación de un prefijo, nosotros tenemos la notación decimal, los famosos 4 octetos, acompañado de la máscara. El objetivo entonces es optimizar el espacio de direccionamiento. Entonces yo, en lugar de aludir a miles de números, miles de prefijos, aludo a bloques que precisamente representan esos miles. ¿Qué es esto? Colapsar varias direcciones en un prefijo de red. El proceso de sumarización. Nosotros vamos a ver, veamos específicamente los protocolos de ruteo, de que hay 2 tipos de protocolos. Los protocolos antiguos eran full clase, o sea, trabajaban directamente sin máscara, porque al observar el NetID veían en cuál de las categorías caía de acuerdo a la convención original, y podía ser únicamente de 4 clases distintas a veces, o si no, la clase perteneciente a la multidifusión, la 240 en adelante. Pero si yo veía que estaban por debajo de 127 eran clase A, por debajo de 191 clase B, por debajo de 240 clase C. Bien, si ustedes quieren ver un poquito esto, en la diapositiva tienen la página de asignación de la IANA. Bueno, esto ahora acá lo va a redireccionar directamente a la NIC, porque automáticamente se fija de dónde está viniendo la consulta y nos redirige. Esta IANA ya no se ocupa, pero de todas maneras la dirección sigue siendo válida porque los redirige a la NIC. En este caso
sector Latinoamérica. Sí, es decir, ya están agotados. Lo que ya se está haciendo es túnel nomás, pero están agotados. En julio del año antepasado se agotaron. Bien. Empecemos con conceptos de ruteo ya específicamente, ahora que más o menos estamos conscientes de qué es una dirección, qué representa, cómo se maneja y cuáles son las convenciones. Estamos en capacidad de ver básicamente el trabajito en la capa 3. Como les había dicho Ricardo, ¿cuál es la principal función de la capa de red? Una muy básica: encontrar el camino. No hace ninguna otra cosa. Trabaja con menor esfuerzo, con máximo esfuerzo, perdón, son fallidos, y sin ningún tipo de garantías. O sea, tu trabajo básicamente sobre una base no orientada al circuito, no confiable. Acá nosotros no tenemos garantía de nada, los paquetes se pueden duplicar, se pueden perder, etcétera, etcétera, pero aún así tiene que funcionar, encontrando el camino. El proceso, ya se los adelante, de discriminación, lo que hace antes que nada un router cuando recibe un paquete es el prefijo extraer la dirección de destino, que nosotros sabemos viene en la tercera palabra de el encabezado IP. El trabajo del router en realidad se puede perfectamente separar en dos partes específicas. Una es la selección de rutas, que eso lo hace poblando sus tablas y en función de los protocolos del router. Y la otra de conmutación, al igual que lo hacen los switches de capa 2. La conmutación es decir, lo que entró por acá, miró en mi tabla, lo saco por acá. Pero el armado de la tabla es un proceso interno del router. Él tiene que poblar su tabla. Esto es un trabajo, un proceso que lo realizan todos los componentes de una red. Lo realiza tanto un host como un router. La entrega que se hace posterior a la conmutación puede ser directa o indirecta. Cuando un paquete está en tránsito, o sea, está pasando por router intermedio, esa entrega es indirecta porque lo que hace el router es recibir un paquete, lo machea con su tabla y encuentra la mejor ruta de salida de ese paquete. Si no la tiene, ya sabemos que directamente descarta ese paquete avisando al origen mediante un mensaje ICMP, que no siempre está activo. Cada vez más veces vamos a encontrar con que está inactivo por cuestiones de seguridad. De todas maneras, el protocolo original así lo establecía. Cuando un router descarta un paquete siempre avisa el motivo, pero lo descarta. No le interesa a él ni siquiera si el mensaje de aviso va a llegar. Bien. La entrega entonces únicamente es directa cuando está dirigida a un segmento directamente conectado a él. Se da cuenta cuando realiza el proceso de matching de máscara y ya está la directamente conectada, entonces hace una ARP y entrega al host correspondiente. El routeo IP, por todas estas características que estamos mencionando, trabaja entonces sin conexión, conectado a datagrama. Su trabajo es de máximo esfuerzo, siempre va a tratar de que el paquete llegue. Cuando le resulte imposible, bueno, lo descarta avisando al origen. ¿Cómo se controla el ruteo? Por tablas. Tablas que me dicen por qué interfaz yo saco de los paquetes para alcanzar
determinadas rutas. Y eso lo hace informándome cuál es el próximo salto que tiene que dar ese paquete para continuar con su ruta. Lógicamente, no todos los routers conocen todos los destinos posibles. Él sabe que a través de ese próximo salto se llega a esa ruta, pero no sabe cuántos más vendrán. Y el otro a su vez le dirá, bueno, por este salto va a llegar, va saltando, puede llegar el caso de que puede vencer su TTL y se fue, si fue un loop de ruteo, o llegar a destino. Pero lo hace con información parcial. Su única información es la que tiene en la tabla. ¿Qué información hay en la tabla? Es función de los protocolos. ¿Cómo llegó esa información ahí? Mediante ruteo estático o dinámico. Eso ya ustedes lo están conociendo cuando vieron los algoritmos. ¿Cómo usa él esta información? O sea, ¿cómo se toma la decisión? Bueno, estas tablas precisamente colocan o bajan o suben rutas en función de cómo el protocolo le informó, en función de métricas, etcétera, etcétera. Siempre que instala una ruta es porque considera que esa es la mejor ruta para ese destino. Acá tenemos ejemplos de un ruteo. Fíjense, para alcanzar hosts que están en la red 20, en este caso, entrega directamente. A la 30, entrega directamente. A la 10, le dice que tiene que salir por la 20005. Y para alcanzar la 40 tiene que salir por la 30. Ese sería el próximo salto. La tabla entonces se conforma por información de destino, el prefijo de la red de destino, y cuál es el siguiente salto. Cuando la entrega es directa no existe siguiente salto, o sea, yo no voy a tener una entrega, sino directamente me marca la interfaz, una que está directamente conectada, y hace la entrega directa. Siguiente salto va a ser otro prefijo distinto cuando yo estoy en viaje. ¿Cuál es el contenido? La dirección IP de destino, máscara de su red, dirección del próximo salto. Ese es el contenido de la tabla y, por supuesto, a dónde encola el paquete para la salida. Esto es información de la tabla, esto es información de conmutación. Y bueno, esas tablas se van a poblar, ya vamos a entrar en detalle, ahora lo estoy diciendo así muy por encima, pero cuando hagamos los protocolos, vamos a ver de que hay protocolos más sofisticados que tienen en cuenta costos, métricas de distinta índole, y vamos a ver otros que son sumamente sencillos, que directamente se basan en saltos para alcanzar los destinos. Cada uno tiene sus características y su ámbito de uso. Bien, este es un pequeño ejemplo que normalmente nos muestra la máquina cuando la está conectado. Fíjense en este caso con el comando rootprint, que lo que me dice es que me muestre la tabla de ruteo. Esto es de una PC, de una notebook, que está conectada a la red cableada y con la inalámbrica conectada. Nosotros tenemos en este caso dos interfaces. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que es una dirección IP caracterizada? No una máquina, en particular es el anfitrión sino una interfaz dentro de la máquina. Acá se está evidenciando eso. Nosotros vemos la MAC de cada una de esas interfaces acá y vemos que una es una Ethernet cableada y una inalámbrica. A partir de ahí vemos cuáles son
las rutas activas. Fíjense, ¿se acuerdan de las direcciones especiales o la notación especial? Esto que está acá vendría a ser la ruta por defecto, donde es 000, máscara 000, quiere decir que cualquiera. Cualquiera sea la coincidencia, tengo esta interfaz. Eso es una ruta por defecto. Tengo una para cada una de las interfaces. Fíjense, a su vez, las métricas. Tengo la dirección de broadcast de cada una de las interfaces. Tengo la dirección del loopback. Todo esto forma parte de la tabla de ruteo, porque cuando yo genero un paquete, lógicamente que se machea contra todo esto para ver cuál es la coincidencia para que se enrute. Ese enrutamiento puede ser un proceso interno a través de la interfaz del loopback, que para algo tiene una dirección coherente con el esquema de direccionamiento, que es la 127, o definido un camino por defecto. ¿Sí? Son direcciones de difusión local. Eso no va a salir fuera del host, del segmento del host. Eso no se enruta. Eso son direcciones de difusión local. Puede haber una dirección, pero no va a estar acá en la tabla, sino va a figurar el prefijo de destino. Pero la dirección en sí representa una difusión en el segmento de destino. A eso se denomina difusión dirigida. Esto, cuando vos tenés todo en uno, en este caso 255 representa eso, son las de difusión local. Broadcast, eso es el broadcast, la difusión local es un broadcast. O sea, cuando el paquete es dirigido a todos los que comparten el dominio de difusión necesario. Esta es una salida de un routercito Cisco, en donde vemos una tablita real. El comando es show IP route y nos muestra qué significa cada una de las letras. Directamente conectado, si es una ruta que fue introducida por el administrador en forma estática, que la aprendió mediante el protocolo de enrutamiento RIP, que lo vamos a estudiar, o cuál es el protocolo por el cual aprendió la dirección. Fíjense que acá nosotros tenemos aprendido por EGLP estas dos rutas con sus correspondientes máscara y próximo salto. Directamente conectada, directamente conectada, directamente conectada, que es lo que nos muestra la ruta C. Si acá, por ejemplo, en lugar de D hubiera habido puesto una letra R, quiere decir que esa dirección la aprendió mediante el protocolo RIP, porque está conectado con su corresponsal por el protocolo RIP o, bueno, cualquiera de... Esto lo vamos a ver más adelante y con mayor nivel de detalle. Es nada más que para mostrarle que esto es la tablita del ruteo. Hasta acá quería llegar, porque hasta acá todo lo que les estoy comentando es común a cualquier router con independencia del protocolo que esté corriendo. Comentamos las generalidades, vimos cuáles son las características del ruteo IP, ¿cierto? Que se maneja por tabla, que es a partir de información parcial, es de máximo esfuerzo y fundamentalmente sin ningún tipo de garantía. O sea, no se trata de un proceso conectado, sino esto se mueve por datagramas. Todos los routers van a hacer esto que ustedes están viendo en el pizarrón y que les convendría también pegarle una miradita al Comer, que yo les aseguro que no les va a morder el libro. Los años que llevo viéndole jamás ni siquiera me gruñó. Ruta IP.
Datagrama, tabla de ruteo. ¿Cuál es el proceso? Llega un paquete, extraigo la dirección. ¿Cómo se extrae la dirección? Pasando el prefijo por la máscara. Me queda, ¿qué cosa? El NetID, la identificación de la red. Si ese prefijo coincide con algún prefijo directamente conectado, que como ya han visto, él sabe perfectamente cuáles son los directamente conectados, pues lo tiene en su tabla, entonces hace una entrega directa del datagrama resolviendo la dirección física. ¿Cuál era el proceso de resolución de una dirección física que vieron ustedes? ¿Qué protocolo? El ARP. Cuando decía, che, ¿quién es el dueño de este IP? Él sabe. Pregunta, manda, ¿y qué me devolvía a mí? La MAC. Lo tenía que saber sí o sí. ¿Por qué? Porque en ese segmento tiene que hacer la entrega directa. Ahora, si era difusión, él también sabe que en realidad ya ni pregunta porque se lo manda todo, porque es una difusión en el segmento. ¿Está? Bien. Eso lo hacen siempre. Esa consulta ARP la va a hacer siempre que haya una entrega directa. Y también la hace cuando es indirecta para saber cuál es el tipo de capa de enlace que está manejando. También lo hemos visto, acuérdense del laboratorio de Frame Relay, que nosotros entramos con un paquete IP conectado a la Ethernet, que es una tecnología de capa de enlace, y la sacábamos por un enlace Frame Relay. ¿Qué cambiaba? Veíamos que dejábamos de tener en el campo de dirección una MAC y aparecía un DLSI. Eso es porque identificó cuál es la capa de enlace. Así también se logra aislamiento y me abstrae a mí de tener que manejar detalles de direccionamiento en enlace. Por eso dice que la capa de red está abstraída de los detalles de la capa de enlace y perfectamente se monta sobre cualquier tecnología de enlace. Bien, si no es una directamente conectada, el tipo comienza una por una a ver cuál es la coincidencia en la tabla de ruteo. Hace el correspondiente a bit por bit, ¿no es cierto? Con la máscara de subred de la entrada. Y si el prefijo de la entrada coincide, enrutar ¿hacia dónde? Hacia el próximo salto que tiene indicado en la tabla de ruteo. Mira, va recorriendo la tabla. ¿Coincide? Se fija, próximo salto. Arma el paquete y lo manda. Ahí terminó su trabajo. Pero ¿qué pasó si recorrió toda la tabla y no encontró una entrada? Exactamente, ahí entra a trabajar ICMP para informar al origen. ¿Y cómo saber cuál es el origen? Exactamente, en el paquete tenemos ambas direcciones. Tengan presente, esta preguntita es una tontería, pero no, muchos se confunden y como ven de que vas cambiando salto a salto, ojo, hay cosas del paquete IP que no se tocan nunca. El TTL sí se puede tocar, pero si hay algo que yo nunca puedo cambiar en todo el camino es precisamente origen y destino, porque carecería de sentido en este caso el trabajo de los root. Porque el origen mandó un paquete y no va a cambiar de nombre. Porque cuando se lo devuelvan, ¿a quién se lo van a devolver? Lo que mandó. Y el destino, más que obvio, tampoco. Si no, vamos a parecer el cuento del gallego de a mi hijo en Argentina, mandaba la carta y nunca llegaban. ¿Está? Esto, que están viendo ahí tan sencillito, tiene esos tres conceptos que marcan a fuego lo que es el proceso de ruteo. Y lo tienen que tener muy presente para poder entender muchas cuestiones que ya tienen que ver con los mecanismos de los distintos protocolos que vamos a estudiar. La próxima clase
vamos a aprovecharla para pegar una repasadita con el Packet Tracer de estas cuestiones del luteo, sin entrar en cuestiones de protocolo, sino sencillamente mostrar algunos detalles. Y también quiero mostrarles un par de ejercicios de subneteo para mostrarles algunas consideraciones especiales que las mencionamos, que si no se hace el ejercicio no van a quedar muy claras. Sí, con ese están hechos todos los laboratorios. Esto que está acá depende de las implantaciones, implementaciones, porque el algoritmo, los protocolos de luteo en definitiva son software del luteo, ¿no es cierto?, que están implementados en los sistemas operativos. Entonces podemos tener este tipo de cuestiones. Hay veces que va a figurar, hay veces no va a figurar. Cuando no figura, porque directamente ese proceso lo automatiza y sabemos que es obvio que es una entrega directa, no tiene sentido la consulta a la tabla, ya lo hace automáticamente, ¿no? Esto es importante, sobre todo cuando veamos la parte del luteo externo, porque muchas veces, como les decía, tenemos características especiales, la máscara 32 que mencionamos, o máscara larga, cuando los prefijos tienen coincidencia, podemos estar en presencia de una sumarización. Puede llegar a existir, con menor prioridad, una entrada particular apuntando a un destino específico. En ese caso, ante la coincidencia, el que tiene preponderancia es el que tiene la máscara más larga. ¿Por qué les parece eso a ustedes? Eso se denomina longest match. Exactamente, cuanto más larga es la máscara, más cerca estoy del destino. Acuérdense que las máscaras cortas sumarizan. La máscara larga hace lo opuesto. La máscara larga tiende a especificar. La máscara corta sumariza. Si yo tengo dos prefijos, uno con una máscara más larga que el otro posiblemente es una entrada general a todas. Y esta es una ruta específica. La más específica de todas, ¿cuál es? La máscara 32, es la más larga posible, ¿no? ¿Queda claro eso? Eso también es importante. La ruta por defecto también se compara al final, porque si no hubo ninguna coincidencia, sabe por dónde sacarse encima el paquete para no descartarlo el router. Nosotros vimos abajo los que se denominan normalmente gateway de salida o ruta por defecto. Le hago una aclaración. En las fronteras no existen ruta por defecto. Ruta por defecto puedo tener una staff interna y todo eso, porque yo ya sé que estoy por salir. O sea, por ejemplo, acá de la facultad, yo sé para salir afuera, por dónde salen, no tiene ningún sentido. Es obvio que si un paquete no tiene correspondencia acá adentro, está acá afuera. Hago una ruta por defecto. Pero en los routers importantes, en el ruteo externo, eso no puede existir, porque si todos tienen una ruta por defecto, cada vez que no saben qué hacer con un paquete, lo van a mandar al otro, y el otro no sabe y lo va a mandar al otro, y eso es un loop de ruteo. O sea, no necesariamente tengo una ruta por defecto. La ruta por defecto es un recurso para las redes TAP, o sea, aquella que es una islita dentro de una red donde salen todos por la misma puerta. Entonces, para evitar, digamos, que alguien quede desconectado, se usa ruta por defecto. Entonces tengo, siempre, el tipo siempre sabe, no me va a descartar ningún paquete, porque no es ahí donde hay que hacer el descarte. Lo que les decía, jamás va a suceder esto. Eso es atentar contra la esencia de lo que es el ruteo. Las direcciones IP no cambian. Puede llegar a cambiar, hemos visto tipo de servicio, algún campo de eso eventualmente podría cambiar. Básicamente hay uno que sí cambia, que es el campo tiempo de vida. Pero los otros
en particular la dirección IP, jamás va a cambiar. Otro principio es que solamente los routers son los que hacen el forwarding. O sea, un host no tiene por qué hacerlo, salvo que se habilite, no sé si por ahí trabajan con Linux y también, es habilitar el forwarding. Yo estoy convirtiendo a ese host en un router básicamente. Si el router recibe un datagrama cuya dirección no coincidió con ninguna entrada de la tabla, su trabajo o su deber es precisamente descartarlo, avisando al origen el motivo del descarte.